hacer una marca, podría ser como por ejemplo de la película, como la repercusión. Uy, claro. ¿No lloraron ustedes con la película? Sí, no fue muy Sí, claro. Eso es lo que pasa. Es como la influencia que tiene, digamos, unos profesionales del área de la salud, sobre todo los psiquiatras, que eso, caer en ese error es supremamente fácil, porque uno lo que hace es recibe el paciente y entonces ahí ya tenemos una epicrisis, un resumen de historia clínica y decimos, ah, el concepto es este. Entonces lo que yo hago simplemente es transcribir, ¿sí? Y esa transcripción, por eso digo que puede estar errada, porque el terapeuta que hizo esa evaluación la hizo y como es el profesional, entonces se le da toda la credibilidad. Pero resulta que ese profesional se graduó con unos resultados supremamente mediocres académicamente. Entonces, esa persona realmente no está preparada para eso. ¿Sí? Y eso que sucede en la película es precisamente cómo a este muchacho, hasta que llegó este psiquiatra que le ayudó a salir de esa situación, el hijo mayor, exactamente, que ese muchacho pasó por toda esa situación y que lo esterilizaron, ¿sí? Por un concepto negativo de psiquiatra, porque se supone que una persona que estaba bajo ciertas patologías o ciertos conceptos psiquiátricos no es bueno que tenga hijos, porque eso va a estar pasándose de generación en generación. A partir de eso es que empiezan a, a dar la orden de hacer la esterilización. ¿Sí? Entonces, esa condición es bastante agresiva cuando nosotros vimos en la película todo eso que vivieron nuestros muchachos. Fíjense cómo en las diferentes áreas de una ciudad, de un país, las personas trabajan bien, regular o mal. Como hizo la señorita esta, la niñera, se entraba, era el novio, y el señor los encontró en esa tarea. ¿Sí? Y ella se quejó. Y eso es como un efecto dominó, ¿sí? Porque los trabajadores del Instituto de Seguro Social, digámoslo así, en vez de prestar atención, dijeron que el tipo era agresivo. ¿Ven? Y los derechos que él estaba reclamando como padre, porque le están diciendo, inclusive acuérdense el ejemplo que yo les comenté cuando hablábamos del enfoque sistémico, de que cuando la gente no tiene posibilidades económicas, pues le quitan los hijos. ¿Ven? Entonces todo eso llegó a que se presentara toda esa gama de situaciones tan adversas para esos pequeños. Y fíjense cómo la estructura de la personalidad del niño más pequeño se fue generando de una manera de odio, de rencor, de poco aprecio, de poca afectividad. Usted lo vio. ¿Cómo miraba? ¿Cómo miraba a ese niño? ¿Sí? Porque pasaba de un hogar a otro y porque todo el mundo los maltrataba. ¿Ven? Eso es bastante fuerte. Por eso me gusta que cuando vemos nosotros como ese enfoque sistémico y cómo es la responsabilidad que tenemos como profesionales, sobre todo en psicología. Ustedes lo saben, en la que se metieron ustedes por estar estudiando psicología. Si a ustedes les gusta, una maravilla. Porque esto es para ayudar a las personas. Esa es nuestra conducta prosocial, nuestra conducta altruista. Obviamente, pues, tenemos que tolerar las soluciones. Partiendo de una manera integral, pues yo voy así. Parte del problema también que como el padre, porque o sea, yo un descuido o algo así, por lo menos con la pareja,
lo llevará de verdad muy mal. Con la religión de Cuando el médico le dio la noticia que no tuvo tacto, porque yo creo que lo prejuició debido a que nunca le debatió por el tema de la religión. También porque No, lo mismo con Carla, porque yo sí quería como más opinión, porque en esa parte y más que todo no profesional en ese aspecto, no entiendo mi frontalidad y uno puede también tener el error es un prejuicio. Antes de mirarlo en una perspectiva más especial, ¿cómo no caer en ese error para no juzgar directamente un posible tratamiento o implantación? Ya, primero de todo, lo que yo considero es que tenemos que tener el conocimiento pleno de lo que tiene que ver con psicopatología o comportamiento normal, ¿sí? Digamos, tener como claro, de hecho, el CIE-10 o el DSM-5 nos muestra las diferentes patologías que pueden existir a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico. Entonces, lo primero es tener ese conocimiento. Ahora, si nosotros, por eso lo que yo les comentaba ahorita, que sonó como a manera de broma, es cierto. O sea, estamos acá porque nos gusta la psicología. Ese es el segundo paso. Que tengamos nosotros el amor y el gusto por lo que estamos estudiando. ¿Sí? Como tercer aspecto, yo considero que como somos seres humanos, entonces yo tengo que ser consciente de qué me gusta a mí y qué no me gusta a mí, cómo trabajar en el área clínica. Para no tener esos prejuicios, yo tengo que ser muy honesto, muy ético, para decir, yo no quiero trabajar con personas de color. Yo, pues, porque soy racista, ¿sí? Aunque no debería ser así, Pero no se le sé, respeta. Que si yo tengo homofobia o si yo no conozco a los niños, entonces yo simplemente remito a un colega y le digo, mire, es una persona especializada en ese tema, le va a ir muy bien. Obviamente yo no les voy a decir a los pacientes, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar con ustedes. sí, Porque igual eso no puedes hasta aplicar mi vida profesional y me retiran la vida profesional. Señor. Pero ahí en la película va a arrancar por el dictamen médico. Realmente el dictamen médico dice que es una persona que llegó pues, ya fuera de tiempo. Y lo que hace la trabajadora social es, a partir de ahí, generar todo el cuerpo de que la persona tiene un padre descuidado, en sus cosas. Y también actúa de igual que la trabajadora social todo el tiempo. Completamente. Y creo que aquí el tema para evitar los perjuicios es conocer todo el contexto. Por eso es lo que Y es muy explicado por qué no entró y por qué me habla del tema religioso. ¿Qué religión practicaba? Porque ni siquiera en la película lo relacionan. Pero sí, religiones todavía hay gente que practica la religión acá que se puede accidentar y no permiten una transfusión. Y se puede morir. Sí, Y hay que respetarse. pero en algún momento se menciona la inicio de la película que se menciona el tema de la religión. De la religión, claro, no dice específicamente cuál. No, pero sí se habla de algo. Es que la religión no puede ir invitado, pero no dice específicamente qué tipo de religión. Que no permite interpretar mi. Claro, entonces ahí creo que lo primero para evitar un prejuicio es realmente conocer el contexto ambiental, porque el médico ni siquiera lo investiga, ni siquiera indagó por qué la persona llegó. Cuando llega la trabajadora social, remala leche con la trabajadora social, con todo ese prejuicio, y sobre todo que cuando el trabajador social se escuda dentro de la protección de los niños. Y a mí me causa un gran conflicto hoy en día, era porque en lo que estamos viviendo hoy en día con esta cantidad de niños abusados y violados que han estado en el CBR, que sería más o menos el símil de la institución que está ya protegiendo a los niños.
eso también como que impacta mucho en el momento pues, de ver la película. Sí, sí. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace como unos 15 días salió, creo que fue el séptimo día, este hogar, esta institución, creo que es en Cúcuta, o en Santander, eso, en donde maltrataban a los pacientes. O sea, era maltrato físico, que tenían autismo, tenían cierto tipo de retraso, varias discapacidades cognitivas. Y los filmaron, ¿sí? Cómo los estaban maltratando. Yo creo que esa gente, después de ese día, no volvieron a salir a la calle, porque realmente eso es un escarnio social impresionante, un escarnio público, que qué bueno que haya pasado, porque de las puertas para adentro, las puertas a nivel institucional, no se sabe qué está pasando. Y si la gente no toma esa valentía de hacer lo que hicieron las personas que mandaron esas fotos o esos videos, pues no hubiese pasado nada, y siguen esa secuencialidad tan negativa del maltrato a los pacientes. Y eso es algo que se ve muchísimo en nuestro campo de trabajo psicológico. Ustedes no saben cuántas denuncias tiene la Asociación de Psiquiatras Americanos, de APA, precisamente por eso. Porque hay instituciones en donde los derechos humanos han cuestionado enormemente cómo a los pacientes se les tiene institucionalizados solamente porque les entra dinero por el hecho de los medicamentos o por el tratamiento. ¿Cuántas personas ya están supremamente bien, pero los mantienen dopados? Los mantienen con medicamento permanentemente. Es un ingreso económico que ellos reciben. ¿Cuántos médicos, enfermeros, psiquiatras se aprovechan de la vulnerabilidad de los pacientes y abusan de ellos sexualmente? ¿Ven? Y esas son historias reales. Por eso, pues, todo lo que tiene que ver con psiquiatría y con psicología, sobre todo psiquiatría, cuando se habla del medicamento, la gente le huye, porque pues atónica a los pacientes, los mantiene dopados y no tienen la capacidad para defender. Y eso es algo que siempre se ha cuestionado. Entonces, si eso se ha mantenido durante tanto tiempo, y si nosotros encontramos en las instituciones personas que no son comprometidas en lo laboral, en lo profesional, sino que hacen su trabajo para recibir un salario y no se preocupa por el paciente, entonces, pues la verdad, no deberían estar trabajando en el área de la salud. Eso es lo que está sucediendo, y ese ejemplo que nos muestra la película es precisamente lo que puede estar sucediendo y que sucedió hace poco, en el séptimo día, que nos mostraron toda esa gama de situaciones tan agresivas que se viven en esta institución. Señor. Profe, el líder político de los psicólogos, ¿qué acción debería tomar? ¿Debería pasar por un comité ético, Claro. retirar la licencia? Claro, eso tiene el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es nuestro ente rector, que recibe todos esos casos, y tiene un pool de abogados, de médicos, que revisan el código ontológico de la psicología. Yo no sé si ustedes, yo trabajé en el Colegio Colombiano de Psicólogos el año pasado. ¿Ustedes asistieron a esa reunión? ¿No? Séptimo octavo, tal vez por eso. Sí, tal vez por eso. Pero lo voy a traer nuevamente para que nos hable de los campos de acción del psicólogo, para que nos hable de la ética profesional del psicólogo y lo del trámite, pero que tiene que ver con el reto y todo este tema para poder sacar nuestra tarjeta profesional. ¿Sí?
pero obviamente hay sanciones. Hay sanciones que pueden ir desde una amonestación verbal hasta una amonestación económica, hasta el retiro de la tarjeta profesional, dependiendo de la gravedad que haya cometido el profesional en psicología con respecto a eso. Pero de eso hay sanciones. No sé si no, para que existiría el Colegio Colombiano de Psicólogos. Bueno, bien, ok. Entonces les decía que lo que tiene que ver con las pruebas psicológicas es muy importante manejarlas para poder, bueno, conocerlas y manejarlas adecuadamente para poder emitir un concepto. ¿Sí? La prueba que vamos a analizar hoy, que es el UARTEC, ¿sí? Que es una prueba que tiene un tinte subjetivo. Es una prueba proyectiva. Y cuando hablamos nosotros de prueba proyectiva es porque se basa en unas imágenes y que a partir de esa imagen, o sea, el sujeto, la persona hace un dibujo y a partir de ese dibujo se hace una interpretación. Pero yo no soy muy amigo, tal vez porque soy muy conductista, yo no soy muy amigo de las pruebas proyectivas. Ustedes saben de que el UARTEC, el TAT, el test de apercepción temática y las manchas de Rorschach son netamente proyectivas. ¿Sí? El dibujo del árbol también es una prueba proyectiva, en donde le dicen a la persona, a la persona, esto es una, digamos que de aquí para acá, es una hoja de cuaderno común y corriente, ¿sí? Y le dicen, hágame el favor de dibújeme un árbol. Entonces, yo lo puedo dibujar a este lado de la hoja, o lo puedo dibujar a este lado de la hoja, o lo dibujo acá, o lo dibujo acá, o lo dibujo acá, ¿sí? Y a partir de ahí, yo ya estoy haciendo una interpretación con respecto a si soy una persona equilibrada emocionalmente. Y eso como está siendo evaluado de una manera muy estandarizada, de una manera muy objetiva. ¿Qué nos lleva a interpretar que esto tiene que ver con la inestabilidad emocional? Que es lo que no pasa con las pruebas de personalidad, como esa que yo les acabo de pasar, para que ustedes la respondan. Las pruebas de personalidad, los cuestionarios de personalidad, son totalmente validados y estandarizados y se toman una muestra representativa de una población y a partir de este análisis estadístico se estandariza esa prueba. Y en esos cuestionarios de personalidad tenemos unos ítems que nos determinan la confiabilidad y la validez de la prueba. Nos determina el nivel motivacional que tiene el individuo al responder y la negación. ¿Qué tan colaborador o no ha estado la persona al momento de calificar, perdón, de responder la prueba? ¿Sí? Pero en las pruebas proyectivas es muy complicado. Ahora, si la persona hace el tronco delgadito, o por el contrario, lo hace grueso, también están determinando el carácter de la personalidad del individuo. ¿Cómo sabemos que realmente eso es así? Yo seguramente lo puedo dibujar así delgadito, y entonces eso me hace una persona débil emocionalmente, con respecto a que, o sea, de pronto los psicoanalistas que trabajan muchísimo estas pruebas, si me ven salir de acá me cogen al golpe. Pero lo que pasa es de que, por eso digo que no hay una evaluación muy exhaustiva con respecto a eso. Si ustedes recuerdan, las pruebas Rorschach
que son las manchas en donde uno representa, y eso es muy utilizado en las clínicas, en las cárceles, en el ejército o en las pruebas de lo que tiene que ver con selección, y le dicen, dígame qué imagen se le viene a la cabeza con eso. Bueno, entonces yo puedo ser una persona muy manipuladora y digo lo que quiere expresar el terapeuta o el psicoanalista. ¿Ves? Porque si yo sé que digo que veo una mujer desnuda, entonces ya van a decir que soy un violador. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. ¿Qué tanto yo estoy generando con mi dibujo una imagen de mi carácter, de mi personalidad? ¿Sí? Ahora, si en este árbol yo tengo muchas ramificaciones o pocas ramificaciones, entonces tiene que ver con si el árbol es frondoso o no, qué tanto yo, o sea, esas ramificaciones son como el tipo de conflictos que yo puedo estar teniendo, el número de conflictos, ¿ven? Las personas que trabajan las pruebas psicológicas tienen que ser expertos, tienen que ser expertos. Si yo le voy a colocar a un niño a que dibuje una familia, ¿sí? Entonces yo tengo que leer muy bien lo que está dibujando el niño, ¿sí? Para evitar la subjetividad, que es lo que tienen muchísimo estas pruebas psicológicas, las pruebas proyectivas, ¿ven? Y lo más importante, aparte de aplicar las pruebas psicológicas, es de que tienen que ir acompañadas con otras pruebas psicológicas. Para yo no hacer un concepto ya generalizado a partir de una prueba nueva. Yo tengo que aplicar otras pruebas y también aplicar una entrevista semiestructurada o estructurada que me aporte y me soporte lo que estaba dibujado acá. Eso me ayudaría a mí a trabajar sobre eso. Entonces, basándonos en eso, pues vamos a conocerla, pero yo hago la aclaración desde mi conocimiento y desde mi profesión con respecto a las pruebas que ustedes están conociendo. ¿Sí? Entonces, permítanme. A partir de eso vamos a ver lo siguiente. Bien, muchachos. Entonces, esta prueba de personalidad Bartek, que ustedes seguramente la han conocido, la han contestado, ¿sí? Pues hay una prueba, esta es como la más conocida, que es la prueba de los 8 campos, pero ahorita hay una prueba que es la de los 12 campos, ¿sí? Digamos que es como la más actualizada. Pero se maneja a partir de todos estos, de estos cuadraditos o cuadrados, y cada una tiene una simbología y que nos pide que a partir de esa simbología la persona evaluada haga un dibujo. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos. Si nosotros miramos un poco la persona que trabajó el Bartek, fue un psicólogo. Fíjense, estamos hablando que los psicólogos son los que están en la capacidad y el conocimiento y en la ética profesional de aplicar las pruebas psicológicas, porque ellos son los que los mismos lo crean. Psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, grafólogo,
austriaco, y él fue, o él es conocido, pues porque él fue el que creó esta prueba del Ubartec. La ampliamos acá. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba del Ubartec? ¿Sí? Evaluar aspectos del inconsciente. Ahí nos damos cuenta lo psicoanalítica que es esta prueba. ¿Sí? Analizar cómo la persona tiene por allá bloqueado su inconsciente y a partir de los dibujos empiezan a expresar una serie de del psicoanálisis, lo mencionan como sombras, ¿no? Como la parte mala, la parte cubierta del ser humano, y lo sacan a flote. Acuérdense nosotros de este iceberg con respecto a que en el inconsciente está todo guardado y lo que nosotros vemos es esto. ¿Sí? Entonces lo que pretende es analizar el estilo de pensamiento, emocionalidad, socialización, creatividad, y esto lo que se utiliza para esta prueba psicológica o los campos en los cuales se utiliza es para la selección de personal, para el área clínica, para el área vocacional, para el área jurídica. ¿Sí? Siempre los psicólogos forenses tratan de hacer el estudio de la personalidad del individuo. ¿Sí? Y empiezan a trabajar lo que tiene que ver con el perfil de la víctima o del victimario, ¿no? Entonces, a partir de una serie de respuestas que da el sujeto evaluado, los psicólogos forenses hacen ese perfil clínico. Vuelvo y digo, a partir de esos conceptos, podríamos estar dejando libre a un asesino. O a partir de ese concepto podemos estar metiendo a la cárcel a una persona inocente. ¿Ven? Entonces, todo eso es supremamente vital. ¿Sí? De ahí la importancia de conocer bien eso. Bueno, el material, pues es una hoja simplemente de 8 cuadros de 4 por 4 centímetros. Cada cuadro contiene un estímulo gráfico. El orden de ejecución es libre y bueno, se acompaña de una entrevista complementaria. Siempre es muy importante que no nos quedemos con solamente una aplicación y ya. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, muchachos? Acá yo les traigo a ustedes el Wordpad. De tal manera que lo vamos a poner. No van a empezar todavía, por favor.
Entonces les pido el favor de que vayan colocando su nombre en la parte superior. Aquí quedó un poco cortado, pero colóquenlo ahí, por favor. ¿Es lápiz o no? Porque si si tienen que borrar, hagan con lápiz en la medida de lo posible. Colocan su edad, género, grado de instrucción, es decir, lo que está, el semestre en que están estudiando, profesión, estudiantes de psicología y lugar de nacimiento. Jóvenes, presten atención, por favor. Entonces, muchachos, ustedes tienen ahí frente a ustedes 8 cuadros en donde cada uno tiene una simbología. Arriba de los primeros cuadros hay 4 cuadros pequeñitos y abajo de los 4 grandes hay 4 cuadros pequeñitos. ¿Sí? Ustedes lo que van a hacer es hacer su dibujo según su criterio. Ustedes pueden dibujar el cuadro que quieran inicialmente. No tienen que seguir el orden que aparece allí. Dibujen el que ustedes consideren y a ese que dibujaron primero le colocan el número 1. El segundo, pues el número 2. Y así hasta el número 8. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, dibujen, presten atención por favor. Cuando ustedes apliquen pruebas psicológicas, tienen que hacer lo que yo estoy haciendo, para que la persona evaluada sepa qué es lo que tiene que hacer. Ustedes no pueden empezar una prueba psicológica sin que se dé las instrucciones respectivas, correspondientes a la prueba en cuestión. Entonces, les repito, ustedes tienen 4 cuadrados arriba con sus 4 cuadraditos pequeños y abajo hay 4 cuadrados, super trabalenguas, ¿sí? Y hay 4 cuadraditos en la parte inferior. Ustedes pueden dibujar el que ustedes quieran de esos 8 cuadros, ¿sí? No tienen que seguir ese mismo orden que hay allí. Pero sí tienen que tener en cuenta cuál fue el que dibujaron primero. A ese le colocan el número 1 en el cuadradito pequeño. El número 2 al que sigue y así hasta el número 8. Una vez ustedes hayan dibujado sus 8 cuadrados, le van a colocar un título a los dibujos. Ahí dice en la parte, en la mitad de la hoja dice títulos dibujos. Entonces, del 1 al 8, ¿qué título le da a esos dibujos? ¿Sí? Luego al final de la hoja dice dibujo que más le gustó. ¿Cuál fue el que ustedes dibujaron? ¿Cuál les gustó más? Luego dice dibujo que menos les gustó. Siempre hay uno que es como más difícil de dibujar. Tercero, en la parte final, dibujo que le pareció más fácil. Y por último, dibujo que le pareció más difícil. Entonces, muchachos, háganlo por favor. Esta prueba, por lo general, se demora 20 minutitos, máximo 30 minutos. Entonces, háganlo en el tiempo que ustedes contesten.
Son las 9:03. Ahí sí. 9:05. Coloquen por favor la hora de inicio, 9:05. Todos en su hojita, en alguna parte de la hoja, coloquen 9:05. Y cuando ustedes terminen de responder toda la prueba, colocan la hora final, la hora de finalización. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿O todo está claro? Bueno, pues, señor. Porque en la parte final se puede ser el número o el nombre. Y vamos, digo que vale gusto, se pone el uno o el nombre que se le da al dibujo. El nombre. El nombre. El nombre del dibujo. Jenny Paula Camacho. Paola Parra. Jenny Paola, no, perdón, Julie Paola Parra. No. Franci Bayona. Franci Bayona. Franci Bayona. Lo vi. Alejandro Guerrero. Francis Tafur. Angie Paola Vivas. Holman Velázquez. Claudia Vargas. Diana Ibarán. Sandra. Madeleine Silva. ¿No? Juan Sandoval. Lady Rodríguez. Sandra Ramírez. Andrés Prada. Camilo Parra. María Camila Ortiz. Erika Ortega. Yair Murcia. Juan Martínez.
Edna Viviana, Natalia Herrera, Gilma González, Jennifer Garzón, Jenny García, Valentina Castro, Silvia Cabrera, Gabriela Bonilla, Sandra Oliva, Lady Bello,
Estaba preguntando por el test y le dije, no me interpreta de me Quando venha portar paisagem, seus agora estamos carretera con montañas.
Terminamos todos. Terminamos todos. Mañana, por favor, traigan su hoja de guante de suelta. Mañana vamos a interpretar. Nos veremos mañana, muchachos. Ya.